Mónica Serge y llevo 13 años aproximadamente investigando sobre el principio original del hombre, cómo debería ser su sentir, cómo en su naturaleza debería ser el hombre, porque viene de Dios. Y desde muy niña me hice estas preguntas y hasta hoy les entrego este resultado desde mi sentir, que es el sabio corazón. Les doy la bienvenida a Pulsar de Vida, este espacio que es para ustedes y de ustedes. Bienvenidos. Muchas veces nos hemos preguntado qué es la sabiduría y tenemos conceptos sobre ella y el corazón. Pero en realidad nos han enseñado desde muy niños que la sabiduría se adquiere con la vivencia de los años. Es decir, que solamente los viejos son los que adquieren esa sabiduría. Y también nos hemos preguntado entonces si esta no es la manera de tener esa sabiduría o de adquirirla, entonces ¿cómo? ¿Cómo se adquiere esta sabiduría que no es solamente con el trasegar de los años? Entonces miremos este video de este psicólogo que nos enseña algo sobre lo que pensamos que es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? El arte de vivir, no el arte de hacer cosas, el arte de vivir. Se puede vivir sin hacer muchas cosas y se pueden hacer muchas cosas sin saber vivir. La mayoría de la gente que ahora uno ve por la calle sabe hacer muchas cosas, se mueve todo el día, está agitada todo el día y no sabe vivir. Hoy en gran parte el hombre de una ciudad civilizada y urbanizada es un servidor del sistema y de las máquinas. Porque cuando tiene que ocuparse del coche, de la lavadora, de la fregadora, de lo otro, de lo más allá, se pasa el día alimentando cosas y sosteniendo cosas, cuando sencillamente podría vivir mejor. Porque lo que no está claro son los fines. ¿Cuáles son los fines de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos vivos? Estamos vivos para vivir, para hacernos, para realizarnos, para dar de cada uno de nosotros todo lo que puede dar, porque así tendrá todo lo que puede recibir. Pero para eso, para empezar, hace falta libertad. Y para tener libertad, no libertad de expresión, lo que hay que tener es libertad de pensamiento. Porque si usted no tiene libertad de pensamiento, da igual que hable y diga lo que quiera. El poder se asegura de que no tengamos libertad de pensamiento. Para eso nos educa, para que pensemos lo que Él quiere que pensemos. Y entonces cuando consigue que nosotros pensemos lo que Él quiere que pensemos, y eso lo consigue en la infancia, cuando enseñan la doctrina, cuando enseñan los principios, cuando enseñan tal, lo consigue en la sociedad, con el ambiente general y los principios, la publicidad, el mercado, etc. Cuando consigue que la gente piense lo que el poder quiere que piense, resulta que si no tenemos libertad de pensamiento, no tenemos libertad de expresión y no nos educan para libertad de pensamiento. Y cuando tengamos eso, podremos pensar en los fines de la vida, porque los fines de la vida no es aumentar en dinero y en gasto y en diversión, no es eso. Es ganar en satisfacción personal, en ser más lo que uno es. Entonces, lo que nos dice este psicólogo, podemos pensar que sí, maravillosa esa sabiduría, pero aún le falta un ingrediente muy importante. Y ese ingrediente viene contigo. Ese ingrediente es lo que sientes. Y sí, pensamos que la sabiduría es lo implantado, lo que hemos aprendido en el trasegar de la vida. Pero no. Esa sabiduría viene de Dios. Esa sabiduría es el don de la creación, porque esa sabiduría fue dada para dar creación, el comprender que el hombre y Dios es uno solo.
Es de ahí la fuente de esa sabiduría. Entonces la sabiduría viene con el hombre, desde el nacimiento. No es algo que se adquiere con solamente vivir o experimentar o viajar o leer, sino que también hay que empezar a sentir. Es como el árbol y la semilla, porque el hombre, siendo árbol, debe dar una semilla. He ahí el fundamento de esa sabiduría, que debe tener un fruto. No es algo vacío solamente por aprender. La semilla tiene que cumplir unas condiciones para poder crecer y ser árbol. He ahí también el hombre, que esa sabiduría lo hace crecer como un árbol y dar ese fruto. Entonces el hombre debe cumplir unas especificaciones especiales para hacerse perfecto con el tiempo, pero con esta sabiduría que viene de Dios. Es decir, Él es su semilla que se hace árbol de vida para ascender de la tierra a la vida del Espíritu. Esta es la forma de la sabiduría, porque te hace ascender. Es la calidad del alma, la pureza de la luz. Es cuando empezamos a tocar esa parte importante que es tan humano y sensible hacia nosotros. Entonces, miremos esta cita de 1 Corintios 6:19, que nos dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Todos tenemos ese Espíritu Santo, es el templo de Él, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio de naturaleza. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios y su creación. Nuestro cuerpo no tiene precio. El precio que tiene es el mismo precio que tiene la naturaleza, porque viene de lo alto, porque es valioso para mi crecimiento. Entonces, ¿cómo se manifiesta esa sabiduría del universo en el hombre, en mí? ¿Cómo se manifiesta?
es ahí donde tengo que tener actos de conciencia. Y no es pensar que son cosas tan grandes que todo el mundo tiene que ver. Esos actos de conciencia son tan sencillos y tan pequeñitos que son imperceptibles para las personas que solamente piensan en la materia, en el concepto que tenemos, que es esa sabiduría, que solamente es vivir la vida. Y no, es la conciencia que ha sido extendida en los mundos, pero esta sabiduría es para dar vida. Pero primeramente, dar mi vida a mí misma. Es ahí donde aparecen estos tipos de hombres especiales, como ustedes, que hacen ese trabajo tan hermoso de querer ser perfectos y ser diferentes, que se han conectado a este pulsar de vida porque sienten esa necesidad de cambiar, porque lo que nos han enseñado durante mucho tiempo lo sentimos vacío y que necesitamos algo más que nos accione hacia adentro. Entonces ahí donde aparece ese hombre que no busca tesoros del mundo, porque lo ve vano, porque lo ve muy poco para lo que él es, porque en su sentir y en esa sabiduría que él sabe que existe, sabe y entiende que vino para algo más, que esa sabiduría que no le da palacios, porque es insignificante, como ya lo había dicho, ese que no le da poder al mundo, sino a sí mismo, poder en su propio pensamiento, poder de poder sentir su corazón. Y este hombre tipo es aquel que se viste de humildad, y no es la humildad que el mundo nos muestra de pobreza o miseria, sino esa humildad de corazón de ese hombre que siempre tiene la certeza y tiene esa palabra hermosa hacia los otros hermanos y se dispone hacia ellos. Y en este momento ya vimos lo que es la sabiduría, en su momento de sentir y en la naturaleza de lo que es ella. Y ahora vamos a mirar qué es el corazón o qué pensamos que solamente es el corazón. Sabemos que el corazón es el órgano que nos bombea la sangre, que tiene ventrículas, tiene arterias. Entonces, en su anatomía lo conocemos, pero en realidad sí sabemos qué es el corazón, qué nos trae el corazón o qué fue puesto ahí. Miremos este video primeramente de esa pequeña luz que tiene ese corazón y que es el motor de la vida. El latido normal se asemeja a un juego veloz como el rayo, consistente en seguir al líder. En este caso, el líder es un diminuto grupo de fibras localizadas en la pared superior del corazón llamado nódulo sinusal. La mayoría de las células del corazón esperan un mensaje que proviene del nódulo sinusal y que dice fuego. Y cuando les llega el mensaje, disparan. Es como una especie de hilera de fichas de dominó que caen una tras otra. Esa oleada eléctrica provoca que el músculo del corazón se contraiga. Cuando la electricidad viaja de lo alto del corazón al centro del corazón, las cámaras superiores se contraen. Y cuando la electricidad viaja del centro del corazón a la parte inferior del corazón, las cámaras inferiores se contraen.
maravilloso. Maravilloso ese pulsar de vida que tiene nuestro corazón desde esa diminuta luz que hace que nuestro corazón pulse y nos distribuya la sangre a donde lo necesita. Pero miremos los médicos y los científicos que han encontrado y las preguntas que lo han llevado a ellos a hacer estas investigaciones. Miremos este próximo video. El corazón humano late más de 100.000 veces al día, impulsando miles de litros de sangre por nuestras venas. Es el músculo más importante del cuerpo y cuando se detiene, puede ser fatal. ¿Pero es posible que el corazón sea más que una simple bomba biológica? ¿Pueden nuestros corazones pensar y sentir por sí mismos? El corazón tiene su propio sistema neurológico central y ha sido llamado el pequeño cerebro del corazón. Ahora los científicos alrededor del mundo están estudiando el corazón desde una nueva perspectiva. Para el mundo clásico, como el de la antigua Grecia, por ejemplo, el corazón era el centro de la inteligencia y de la vida. Y se creyó alguna vez que todo pensamiento y proceso cognitivo se centraba en el corazón. Y el corazón tenía también una relación muy especial con el alma. De alguna manera, el corazón y el alma en conjunto producían la relación que hoy asociamos a nuestra mente, a nosotros mismos. El corazón parece estar sintonizado y tener acceso a un campo de información que no está ligado con el tiempo ni el espacio. Y esto es solo una forma elegante de decir lo que poetas y filósofos han dicho siempre. Rolly McCarthy es jefe de investigación en el Instituto HeartMath. Aprender a acceder a la inteligencia del corazón puede significar el próximo paso en la evolución del planeta en su conjunto. Me alegro de tener un cerebro. Debemos tener uno y quiero que el mío funcione bien. Pero lo que estamos descubriendo es que el corazón tiene mucho que ver con el funcionamiento del cerebro y que ambos deben trabajar juntos. Y que el corazón es simplemente una ventana a un nuevo tipo de inteligencia. Con el pasar del tiempo, hemos notado esos científicos que han tratado de responder las incógnitas que ha tenido el hombre sobre ese sentir pensar. Eso que el corazón del hombre sabe, ese que la madre siente, ese sentir pensar que es natural en el hombre. Entonces miremos, estas investigaciones siguieron al trasegar de los años y encontramos este neurólogo especialista, Luciano Sposato, que ha hecho estas investigaciones tratando de responder esas preguntas de ese sentir pensar. Pero siendo que son interesantes estas investigaciones, aún le falta ir más allá. Más allá, porque hay que empezar a ver de que todo no solamente viene por invento del hombre, sino que viene de una sabiduría universal y que fue depositada en el hombre. Miremos este video de Luciano Sposato. ¿Saben lo que creía Aristóteles? Aristóteles decía que pensamos con el corazón y que el cerebro solo se dedica a enfriar la sangre que viene caliente del corazón después de haber pensado. ¿No les parece una barbaridad que una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad haya equiparado al cerebro humano con un radiador? Creo que todos estamos de acuerdo en que Aristóteles esta vez estaba equivocado. Hace más o menos 10 años investigo la relación entre el corazón y el cerebro, básicamente la forma en que el corazón produce enfermedades neurológicas como los accidentes cerebrovasculares o ACVs, y cómo el cerebro produce enfermedades cardiológicas como las arritmias. Y en este camino de la investigación me llevé un montón de sorpresas. Eso de que pensamos exclusivamente con el cerebro y que el corazón solo bombea sangre, no es tan así. Por ejemplo, ¿cuántas veces les dijeron que decidan con el corazón? ¿Qué tiene que ver esta bomba de puro músculo con tomar una decisión
o tal vez con las intuiciones, que es lo que necesitamos para tomar decisiones a veces. Hay un estudio de la Universidad de Cambridge que revolucionó el tema de decidir con el corazón y abrió un camino enorme en lo que nosotros llamamos investigación sobre toma de decisiones. En este estudio se le pidió a algunas personas que participen de un juego en el cual tenían que tomar decisiones basadas en situaciones simuladas en una computadora, y siempre había dos opciones entre las cuales tenían que decidir. Una de ellas iba a tener un resultado positivo o favorable y la otra iba a tener un resultado desfavorable. Y mientras participaban del juego, se les monitoreaban los latidos cardíacos para saber cómo reaccionaba el corazón justo antes de tomar una decisión. Y lo que encontraron los investigadores fue que antes de tomar una decisión que iba a tener un resultado favorable, el corazón latía de una forma específica. Pero cuando iban a tomar una decisión que iba a tener un resultado negativo, latía de una forma totalmente distinta. Es decir, que aparentemente el corazón sabía antes de que el cerebro fuera consciente si la decisión que se estaba por tomar iba a tener un resultado favorable o desfavorable. Ahora les pido que se guarden esto en la cabeza y vamos a hacer un ejercicio nosotros, vamos a experimentar con nuestro cuerpo. Y les voy a pedir que cierren todos los ojos, todos cierren los ojos, mantengamos silencio y pongan sus manos sobre las rodillas, hasta que yo les diga. Y mientras hacemos esta prueba, quiero que traten de ver si pueden sentir sus latidos cardíacos. Muy bien, abramos por favor los ojos y ahora les voy a pedir que levanten la mano quienes hayan podido sentir sus latidos. Perfecto, más o menos el 50%. Entre las personas que levantaron las manos, probablemente haya muchos que tienen desarrollada una capacidad que se llama interocepción. ¿Qué es la interocepción? Simplemente la capacidad de sentir los mensajes que nos da nuestro cuerpo, que nos envía nuestro cuerpo, como por ejemplo, en este caso, los latidos cardíacos. Volviendo al experimento de la Universidad de Cambridge, las personas que estaban participando del juego habían hecho exactamente lo mismo que ustedes y habían sido clasificadas en quienes tenían buena interocepción o mala interocepción. Y lo más interesante de este experimento es que quienes tenían buena interocepción tomaron decisiones favorables mucho más frecuentemente que quienes no tenían buena interocepción. La conclusión de este experimento parece ser que quienes tienen la capacidad de detectar, decodificar y procesar los mensajes que nos manda nuestro corazón antes de decidir, aparentemente podrían tomar mejores decisiones. Interesante este dato. ¿Cuánto nos habíamos preguntado de por qué teníamos algunas preguntas que no nos llenaban del mundo? Miremos entonces esta interacción de la mente con el corazón. Esa sabiduría que es innata en el hombre no existe solamente en la mente, en el cerebro, como podemos pensar, sino que es un conjunto de muchas cosas que existen dentro de mí, que no es solamente teoría o concepto, sino que es ese sentir y pensar, que te hace tomar buenas decisiones, que limita el riesgo de equivocarte, porque empiezas a reconocer esa fuerza que existe dentro de ti. Y miremos entonces, ¿hace cuánto sabíamos o se sabía de que esa comunicación de entre ese sentir y pensar existía desde nuestros indígenas? Los muiscas son una tribu de Guatavita, de acá de Colombia, y nos deja un consejo, un mensaje que debe hacer la nueva humanidad. Y nos dice: un nuevo tiempo, sanos, alegre, preparando nuestro corazón para que el pensamiento de la madre fluya en nuestras acciones, construyendo para todos. Nuestra tierra es fértil,
solo espera que lleguemos a ella para echar nuestra semilla y entregarnos de su corazón grandes cosechas. Nuestro corazón está esperando. ¿Cuándo dejaremos caer la semilla, el pensamiento de vida? Entonces, ahí nos habla de ella. Ella es esa sabiduría que viene de Dios, que fue entregada hacia nosotros. Entonces, para poder acceder a esa sabiduría eterna, debo tener un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón se nos da con acciones pequeñas y llegamos a sentir ese pulsar de vida que viene desde esa sabiduría de lo alto. Entonces miremos esta cita de Ezequiel 36, 26, que nos dice que nos darán un nuevo corazón y nos infundará un espíritu nuevo y nos quitarán ese corazón de piedra que en el principio, en el video del psicólogo nos decía que muchos llenan su mente y su vida de cosas materiales. Ahí es donde nos volvemos duros, donde no reconocemos y no logramos sentir ese palpitar de nuestro corazón. Y nos pondrán un nuevo corazón. Es ahí donde se acciona ese pulsar de vida. Pero ¿de dónde viene esto? Si viene de Dios, ¿cómo llega a mí? ¿Cuál es esa fuerza? Y entonces aparece que es el verbo creador. Ese verbo que es el nuevo corazón. Ese corazón que fue gestado desde un principio. Recordemos que cuando un bebé se está formando en el vientre de su madre, lo primero que se forma es un corazón. Ese corazón que le da vida y existencia a ese ser. Y que antes de cualquier acontecimiento, la sabiduría vive en cada parte de nosotros y respira, siente, ve y camina en nosotros, porque es lo que hace que tu cuerpo funcione. Pero no es una información como ya les he venido explicando. Es ese sentir, ese pulsar de vida, esa necesidad de seguir. Eso es lo que te hace impulsar a ser una nueva persona. Esa es la que nace para hacerte preguntas que el mundo no te responde. Entonces, nosotros somos linaje e hijos del Padre Eterno, porque fuimos creados por Él. Y nos dio este corazón para que nuestro cuerpo le sirva a Él. Entonces miremos un experimento tan bonito, porque no nos imaginamos que la sabiduría viene conmigo hace mucho tiempo. Ese sabio corazón siempre está accionando en mi vida. Y como les dije, que me hace impulsar a hacer cosas maravillosas. Y miremos un experimento que se hizo en España con unos niños de entre 4 y 8 años. Y le hicieron una pregunta particular y las respuestas son encantadoras y puede causarles risa. Pero hay una gran sabiduría en donde debo reconocer que hace mucho tiempo que esa sabiduría viaja conmigo y que debo trabajar y empezar a sentirla.
muy chistoso, ¿no? Nos puede dar mucha risa las respuestas de estos niños tan inocentes. Pero en realidad, ¿solamente se queda en la risa? En realidad es una gran sabiduría. Debemos aprender de los niños. Muchas veces a ellos pelean entre amiguitos, pero para ellos no es importante la pelea. Para ellos es importante ser feliz. Eso es lo que a ellos verdaderamente les interesa. Por eso al poquito tiempo de haber discutido, vuelven y se van a jugar, porque para ellos es muy importante su felicidad. Entonces yo los invito a que recordemos ese momento de cuando éramos niños, cuando en realidad sentíamos y no veíamos la diferencia entre unos y otros, que solamente veíamos lo bueno de las otras personas, veíamos los adultos como unos superhéroes. Entonces pensábamos que estábamos seguros en cualquier lugar, siendo esa inocencia tan pura y tan hermosa, con mucha sabiduría. Por eso el anciano de día nos decía que seamos como niños, empezar a sentir, empezar verdaderamente a ver lo hermoso del otro, la necesidad de estar con los demás y empezar a abrazar por naturalidad, no por conveniencia. Entonces ahí donde nace ese pensamiento de que no hay diferencia ni raza ni posición económica, porque un niño no piensa en eso. Entonces pensemos o recordemos ese momento cuando yo era niña, que tenía un pensamiento limpio, un pensamiento que solamente veía la luz en los demás, que veía la felicidad, en donde buscaba el amor y lo daba naturalmente. Pero llega un momento de nuestro crecimiento y si vemos nuestro recuerdo de cómo sentía yo como niño, cómo era yo como niño, y empezar a tener esa convicción de lo que yo pensaba que iba a ser cuando iba a llegar a grande. Pero a medida que fui creciendo, hubo algo que me hace desconectar, que me hace perder esa conexión. Y es que a nosotros en el mundo nos empiezan a bombardear con enseñanzas de la escuela, lo que nos enseñan nuestros padres, que por el amor que ellos nos tienen muchas veces hay mecánicas equivocadas, o en otras ocasiones hay cosas que no son las enseñanzas de vida, porque en nuestro pensamiento un grito, un insulto, una palabra mal dada, un consejo mal dado, en el pensamiento de un niño le cambia ese sentir. Y muchas veces las enseñanzas de un padre es que sea un niño egoísta. No preste los juguetes. No, esa es su comida, no le dé a más nadie. Y ese pensamiento que le implantamos a un niño hace que pierda ese hermoso sentir y empiece a alejarse de los demás. Miremos este código de la lógica, el código número 10, que se llama hacia el sinónimo de estupidez. No podemos emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez y esta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. Tened pues mucho cuidado con lo que enseñáis como verdad a tus hijos, a tus amigos, no sea que los llevéis al mismo abismo de ignorancia en que estáis viviendo. Vosotros, que por el momento sois grupo, es necesario poner la voluntad en acción colectiva para avanzar en conjunto hasta que sea necesario. Después, cada uno seguirá su propio camino. Es ahí donde yo tengo que ser sabio para enseñar, donde debo mirar y observar muy bien
¿qué le estoy entregando a mi hijo? Es ahí donde debo empezar a depurar. Porque las cosas de Dios no hay nada sobrenatural. A Dios no lo pusieron externo. A Dios no lo pusieron por allá, lejos de nosotros. Siendo que está ahí en ese sabio corazón. Y ahí donde con ese filtro que tengo, empezar a enseñar. Y no dejar que a medida que yo o que los niños crezcan, pierdan sus alas y convertirlo en el hombre perfecto de este sistema. Pero algunos ya estamos grandecitos, entonces ¿debo volver a ser niño? La pregunta que también le hicieron a Jesús. No, empezar a sentir ese corazón, ese sabio corazón, que es el que nos entrega mucha sabiduría. Y miremos entonces estas claves de la sabiduría y qué es con ese sabio corazón. Entonces la sabiduría es el poder del corazón y el espíritu, porque es ahí donde nace la necesidad de crecer espiritualmente. La espiritualidad no es más que ser el hombre en su naturaleza, el hombre que fue creado por Dios. Su inteligencia que está en boca del justo con su obra de prudencia. Y aparece la prudencia, porque con la prudencia se aprende en el silencio. Con sabiduría de los tiempos, el Eterno fundó la vida de los universos. Estableció las humanidades, porque la sabiduría es la hermana mayor de la inteligencia, que da ciencia y consejo al espíritu. Miremos entonces que este sabio corazón va más allá de pensar que son cosas sobrenaturales, que debo hacer 1001 cosas para acceder a ello. Son en cosas muy sencillas. Empezar a ser más humanos y dar amor, porque ese es el don de la vida. Lo primordial, lo primero, el amor. Cuando uno es sabio, estudia y aprende. Y se hace humilde. El sabio posee clemencia. Es justo. Y con la sabiduría no busca guerras ni confrontaciones. Busca la sencillez. Y la sabiduría es eficaz para dirigir y es la armadura de la verdad y la paz. Entonces la sabiduría, ese sabio corazón, como ya les he repetido, viene de lo alto. Es ese triunfo a conquistar. Es el triunfo a conquistar, siendo que lo miramos como algo muy, muy vano, algo que se pierde en el camino, porque es más fácil para el hombre que se ha llenado de mundo equivocarse y ser malo. Y me refiero a malo, a elegir el camino fácil, a ofender, a odiar, a llenarse de resentimientos. Y si comprendemos que este sabio corazón es la gran fuerza de lo absoluto que existe en mí, es ese principio que fue puesto en mí, ese verbo creador que existe en ese corazón como la sabiduría universal y que yo puedo acceder a ella libremente. No necesito intermediarios. Muchas veces podemos inclinarnos hacia personas que nos dan un consejo,
y agradecer de corazón. Pero en muchas ocasiones nos ofendemos, siendo que muchos quieren ver el bienestar. Pero esa sabiduría del corazón te hace humilde, te hace sabio, te hace comprender a los demás y querer dar la mano para que puedan seguir adelante y empezar a sentir ese verbo creador que existe en cada hombre. Y ahí donde nace ese nuevo hombre que siempre va a tener una palabra de amor hacia los demás. Ese niño que fuiste en algún momento va a empezar a aflorar, y que si llegas a encontrarte o si piensas en ti mismo cuando eras niño, vas a decir: oh, lo logré, soy lo que tú querías ser, y te convertirás en un superhéroe, pero es tu triunfo interior que hace que aflore ese nuevo hombre con ese brillo interior y ese amor para muchos. Ese es el sentir y el palpitar de ese sabio corazón, ese que nos entrega esa fuerza, ese que hace que la madre sea, ese que hace que el hijo ame, ese que hace que te levantes cada día para luchar y que entregues herramientas a las personas para que este nuevo mundo aparezca. Y miremos esta profecía sobre la reina del sur. Esta cita, que es una profecía de Mateo 12:42, que nos dice que la reina del sur se levantará en el juicio por esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más sabiduría que Salomón en este lugar. Porque el hombre tiene esa capacidad de adquirir esa sabiduría. No necesitas irte a lugares lejanos o alejarte del mismo entorno en el que vives. Porque si miramos ese palpitar, ese sentir, lograr escuchar tu corazón, pero no solamente en eso físico, sino poder interactuar con los demás. Los matices del hombre, esa raza que lo hace único, esa genética que viene contigo desde hace mucho tiempo, hace que te hagas esa pregunta. Tú eres ese hombre especial, ese que en este lugar hay más sabiduría, porque este hombre en particular empieza a sentir ese corazón. Y los invito a que sigamos entregando desde nuestro sentir esa sabiduría eterna, ese poder del verbo. Pero debemos empezar a sentir más. Es el momento de sentir. Es el momento de llegar a esa naturalidad del hombre, el de ser un hombre bueno, porque el hombre en su naturaleza es bueno. Es el momento de sentir hombre del planeta Tierra y cambiar ese destino que se nos fue impuesto y empezar a gestar esa nueva humanidad que viene desde ese sabio corazón. Muchas gracias.